Sí, Padre, a ti venimos, Señor. A ti venimos, Señor, porque necesitamos de ti cada día de nuestras vidas, cada momento, inclusive, Señor, cada segundo. Porque somos hombres, Señor, mujeres que lo que deseamos es caminar junto a ti, porque sin ti, Señor, como dice tu palabra, nada podemos hacer. Así de que tu palabra, Señor, nos ayude a cada uno a alimentarnos hoy y tomar ese alimento que nos fortalece, que nos anima, que nos dirige a un puerto seguro. Usa mi boca, Señor. Usa esta palabra que viene de ti, Señor, para edificar, consolar, exhortar, animar, enseñar a mis hermanos. Y también, Señor, me enseña a mí, claro que siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tomen su lugar, por favor. Buenas tardes a todos. Saludos a los que nos miran en la transmisión. Dios los bendiga a todos. Continuamos con nuestro libro o estudio de Efesios. Y quisiera que había escritura en el libro de Efesios capítulo 5. Ahí nos quedamos empezando ese capítulo, pero antes de leerlo, vamos a meditar en el primer versículo de este capítulo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hasta ahí. Creo que es uno de las porciones bíblicas más comprometedoras para los que somos creyentes. Ser imitadores de Dios. La palabra imitador en el original viene de la raíz de donde la palabra nosotros la conocemos como mímica. Y la mímica es algo que se asemeja, pero no es lo mismo. Como los que interpretan a otros artistas. Usted ha ido o ha visto algunos programas de televisión, ¿no? Que sale Luis Miguel, pero es el región 4, ¿no? Y aunque se parece, y tiene una voz semejante, pero no es. Pero en nuestro caso, nosotros tenemos que imitar a Dios, buscando ser el reflejo de lo que Él es. Y claro que hay atributos que nosotros no podemos imitar, ¿no? No podemos ser omniscientes, ¿verdad? Ni omnipresentes, ni todopoderosos, ni completamente santos aquí y ahora. Pero esta porción bíblica, vamos a ver qué es lo que se está refiriendo, qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Tenemos como hijos de Dios una vara alta, todos y cada uno, una vara alta que está puesta aquí: sed imitadores, la cual deberíamos nosotros anhelar a llegar a obtener. O sea, debería ser un anhelo ferviente en nuestro corazón, llegar a obtener o parecernos más a Cristo. La voluntad de Dios, dice el libro de Tesalonicenses, es nuestra santificación. En la santificación está implícita la obediencia a Dios, porque eso nos va a llevar de gloria en gloria a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, como hijos, debemos anhelar parecernos al Padre. Un hijo siempre que admira a su padre quiere parecerse a él. Por lo menos cuando son chicos, ¿no? Los hijos quieren parecerse al padre. Todo hijo pequeño, digamos de los 0 a los 12 años, porque ya después es otra historia, ¿verdad? Pero los 0 a los 12 años somos sus supermanes, ¿no? Ya después de los 12 somos su Superman, pero bizarro, ¿no? Ya no somos sus Supermanes. Recuerdo una anécdota cuando estaba preparando este estudio. A mi hijo Mateo, tendrá 2 años, estaba yo viendo la televisión y Mateo se puso mi playera de Cruz Azul, mi pantalón de mezclilla, largote, mi cinturón, mi gorra de Cruz Azul. Estaba yo viendo la televisión y corrió y dice: yo quiero ser como mi papá, ¿no? Y me dio mucho gusto, me hizo la tarde, me hizo el día. Y pues le digo, pues gracias, hijo, porque me hiciste el día, pero espero que no seas como yo, seas mejor que yo y seas como un hijo de Dios quiere que seas. Porque los padres tenemos muchas aristas, muchos errores, pero en realidad amamos a nuestros hijos.
Y Dios nos ama, porque tú y yo somos sus hijos. Dice el versículo, como hijos amados. Es decir, como hijos amados, de ahí viene la autoridad y viene la capacidad para que podamos lograr esto. No es algo inalcanzable, o sea, no es algo que no podamos lograr. Y vamos a ver a qué quiere Dios que imitemos. Vamos a verlo en la Escritura, qué es lo que Dios quiere que imitemos de Él. Porque como ya establecí, no podemos imitar ninguno de sus atributos como los que ya mencioné, pero sí podemos tener un carácter. Un carácter que va de acuerdo a nuestro credo o a lo que confesamos con nuestra boca. Porque nosotros confesamos con nuestra boca que Dios es nuestro Señor y a veces con nuestros hechos confesamos que Dios no es nuestro Señor. Y eso nos pasa a veces a muchos de nosotros. En este mundo, un vaso de agua, por favor. En este mundo no vamos a ir en contra de este mundo. O sea, este mundo nos empuja a todos a lo contrario de la Escritura. Recuerdo por ahí hace algunos años, mi hermano Israel compartió sobre el mundo al revés. Y es que el mundo piensa distinto a lo que Dios enseña. Para el mundo, sus principios, su lógica, su manera de pensamiento, su manera de conducirse es totalmente opuesta a lo que somos los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener la mira de los hombres porque nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y esa es una vara alta que tenemos que llegar a alcanzar. ¿Sí o no? ¿A poco no? Decimos, somos hijos. El pastor Benjamín nos decía el domingo, cristianos, y si ahora le cambiamos y decimos que somos hijos de Dios, pues el mundo nos va a quedar así, ¿no? Pero es que eso somos. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Levanten su mano. A ver, levanten su mano todos los que son hijos de Dios. Pues ya tienen aquí un compromiso junto conmigo. Es un compromiso. Es una responsabilidad. Pero ¿saben qué es más que eso? ¿Qué es eso? Es un privilegio. Es una gran bendición. Porque el apóstol Pablo en Efesios 1, 2 y 3, que ya lo estudiamos, y si no, póngale ahí, replay al YouTube comercial, para que usted pueda ver que en Efesios 1, 2 y 3 nos está hablando de las cosas que Dios hizo espiritualmente para que nosotros podamos tener esa vida en el espíritu. Lo que Dios hizo por nosotros. Estábamos muertos y nos dio vida, hermano Clemente. Entonces el mundo, que tiene una manera de pensar distinta, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ellos tienen contrario, si te empujan, tú tienes que empujar. Si te dan una bofetada, tú tienes que responder. Pero en Dios no es así. Si el mundo te hace daño, no te dejes, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús dijo, yo te digo lo contrario. Yo te digo que no ames a quien te ama, sino ames a tu enemigo. Y no solamente que lo ames, sino que lo bendigas, que ores por él, hagas el bien. 4 cosas que Dios nos dice ahí. O Jesús estaba enseñando a sus discípulos, que somos nosotros también. Por lo tanto, ser imitadores de Dios podría ser una labor titánica en este mundo. Una labor difícil. Una labor que pareciera ser inalcanzable. Pero la palabra de Dios dice que Él no nos da mandamientos que sean gravosos. ¿Ha leído ese pasaje? Dice, no, los mandamientos de Dios no son gravosos. Es decir, Dios no nos pone mandatos para que nosotros no podamos alcanzarlos. Son mandatos que son posibles de alcanzar, no por nuestras propias fuerzas. Porque ahí dice imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está la fórmula, Katia. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. A veces es para nosotros difícil comprender esta escritura. Decimos, ¿cómo que tengo que ser imitador de Dios? ¿Cómo que tengo que tener la mímica? ¿Cómo que tengo que parecerme? Pues sí, tenemos esa bendición, ese privilegio y esa responsabilidad. Jesús lo enseñó a lo largo de la Escritura, en sus mandamientos, en su carácter. En las bienaventuranzas dice, tenemos que ser misericordiosos, ¿se acuerda? La primera enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte dice, sean misericordiosos. Sean pacificadores, tengan hambre y sed de justicia, sean mansos. Pero ¿cómo voy a ser manso con el que me trata mal? ¿Cómo voy a ser misericordioso con el que me pisa? ¿Cómo voy a ser pacificador con aquel que busca mi mal? Bueno, esa es la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Y nosotros debemos buscar ser imitadores.
Cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y en esa época los judíos decían que 3 veces, y Pedro, muy espiritual, dice, ¿hasta 7? Como poniéndose aún más espiritual, y Jesús dice, no, hasta 70 veces 7, y eso no es un número, eso es una manera de medida, decir siempre. Pero a veces nosotros no sabemos ni siquiera perdonar. Amar a nuestros enemigos, responder bien por mal, tener paciencia los unos a los otros, soportándonos en amor, siendo mansos, etcétera. Ese es el carácter que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros. Podríamos mencionar muchas enseñanzas en el Sermón del Monte, podríamos mencionar muchas enseñanzas a través de lo que Jesucristo nos dice de cómo debemos de imitarlo a Él. Pero usted ya las conoce, y usted ha estudiado de ellas, y usted ha escuchado la palabra de Dios, y a veces nosotros podríamos decir, usted podría decir desde ese punto donde usted está, diría, es que eso ya es fanatismo, ¿cómo voy a parecerme a Dios? No, no es fanatismo, es una ordenanza. Y la ordenanza no tiene condicionantes. Muchas veces cuando les comparto a los jóvenes les digo, dice la palabra de Dios, joven, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no trae una condicionante si tu padre o tu madre te tratan bien. No hay condicionante, tampoco aquí hay una condicionante. Aquí es, sé imitador de mí, de Dios, como el hijo que tú eres. Y nuestro Padre Celestial, que tiene un amor profundo por ti y por mí, nos pide esto. No es fanatismo. Algunos podrían decir, es que es muy difícil. Pues si es en tus fuerzas es difícil. Pues si es en tus capacidades es imposible. Pues si es conforme a lo que tú quieres alcanzar es imposible. Pero la misma palabra dice que Dios nos ha dado de su espíritu para que podamos llevar esto. Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino que de poder, de dominio propio y de amor. ¿Se nota? De amor. Él nos ha dado esas capacidades. La cuestión es que nosotros la tenemos aletargadas ahí, dormidas ahí, sin ejercer fe. Y cuando digo ejercer fe, quiere decir sin ejercer obediencia. Entonces, el Espíritu de Dios nos está impulsando y nos lleva. Dice Gálatas capítulo 5 que los frutos del Espíritu son amor, gozo, ya se lo sabe, ¿no? Paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ninguna ley, o sea, no hay nada por encima de eso. No hay nada que pueda mermar eso, no hay nada que pueda destruir eso. Entonces, esos son el fruto del Espíritu que tenemos nosotros para poder alcanzar y ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Dios sabe que somos humanos. Jesucristo fue tentado en todo para entendernos. Él sabe que somos pecadores, Él nos comprende, fue tentado en todo, pero Él quiere que llevemos fruto. Y Él desea que llevemos fruto. El fruto no es para que tú seas glorificado, el fruto es para que Dios sea glorificado. ¿Sí me explicó? No es para que digan, wow, qué hermano tan espiritual. No, es para que Dios sea glorificado. En Juan 15 dice, para que lleves mucho fruto y Dios sea glorificado en vosotros. Y Dios lo que desea de ti y de mí es que reflejemos el amor que Dios ha depositado en nosotros para que le reflejemos al mundo el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Y para que el mundo pueda conocer que tú y yo tenemos a ese Dios que es verdadero. No es un Dios hecho de manos. Es un Dios verdadero, eterno. Para Él es la gloria cuando nosotros llevamos fruto. Para Él es la gloria cuando lo imitamos. Para Él es la gloria cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos. No es en nuestra fortaleza, no es en nuestra carne, Señor, hermanos. Es en el poder de su fuerza. Si permaneces en la vid. El domingo que estaba en la estancia les hablaba sobre permanecer en la vid. Y en ese Juan 15 usted puede leerlo. Hay 11 veces que Jesús, en esos 15 versículos, 11 veces dice permanezcan, permanezca. Porque separados de Cristo no podemos imitar a Dios. Porque separados de Cristo no somos nada.
Y tú y yo necesitamos estar permaneciendo para llevar el fruto que Dios quiere que tú y yo llevemos. Dios nos promete llevarnos de gloria en gloria, ¿cierto o no? Nos promete llevarnos de gloria en gloria, pero ¿estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a poner la otra mejilla? ¿Estamos dispuestos a callar para ser pacificadores cuando nos ofenden? De lo contrario, no podemos ser llevados de gloria en gloria. De lo contrario, no podemos ser imitadores de Dios. Y la Escritura, después de llevar el Evangelio de la cruz, lo más importante es que nos amemos y que podamos ser reflejo al mundo del amor de Cristo en nuestras vidas. Reflejarlo al mundo. Eso es el verdadero creyente. Ese es el que es hijo de Dios, amado. En Efesios 4:20, que ya lo estudiamos, dice, vosotros no han aprendido así de Cristo, hemos aprendido de Cristo otras cosas que amarnos. En Juan 15, Jesús les dijo, este es mi nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero ¿sabe cuál es el verdadero? El mandamiento nuevo que les daba era la medida, como yo los he amado, porque ese mandamiento ya había sido esbozado anteriormente. El nuevo mandamiento es que nos amemos los unos a otros como Él nos amó. Y también compartí esto hace 15 días. ¿Y cómo estamos viviendo, hermanos? Estamos imitando a Dios en ese carácter que Él tiene. Vaya sin perder Efesios 5, porque vamos a ver cuál es lo que Dios quiere que imitemos. Vamos allá a Salmo 19, por favor. ¿Ya lo tiene el Salmo 19? Vamos a leer el versículo 8. Si no trae su Biblia, júntase con un cristiano, ahí trae él. ¿Ya lo tiene? El 8 dice así. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Me quiero quedar con eso que dice que alegra el corazón. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, cuando tú estás en tu casa leyendo la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová te tienen que alegrar el corazón y no hacerte sentir cargado, triste. Te deben alegrar. Porque los mandamientos de Dios lo que quieren es que tú en medio de la enseñanza de toda la Escritura, es que tú encuentres ese gozo, esa esperanza, esa paz, esa respuesta. Y necesariamente cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, vamos a encontrar ese gozo, esa paz, esa esperanza, esa satisfacción, esa alegría que nos dice aquí. Si tú eres quien se goza en su palabra es porque la vives. Si tú no te gozas en su palabra es porque nada más la conoces pero no la vives. Y Pablo dice, imita a Dios. Y eso es algo que debería de hacernos estar gozoso y no decir, no hermanos, es que eso no se puede, eso es inalcanzable. No es inalcanzable. Nos pesa guardar la palabra de Dios. Te estás perdiendo un gozo prometido que acabamos de leer. Te cuesta trabajo a ti, joven, no enredarte con un filisteo incircunciso, estás perdiendo el gozo que Dios quiere para tu vida, para tu juventud y para tu futuro. Dios quiere que tengamos una vida aquí en abundancia, aquí. No nos prometió ausencia de problemas, pero nos prometió paz en medio de los problemas, gozo en medio de los problemas, respuesta en medio de los problemas, satisfacción en medio de los problemas. Dice el libro de Santiago que los que somos verdaderos creyentes, lo estoy parafraseando, en la prueba estamos gozosos. Por eso es parte de imitar a Dios. Si tú no te gozas en su palabra, hermano, entonces la menosprecias. Si tú menosprecias su palabra y no vives de acuerdo a lo que Dios dice, tu espíritu se va a secar. ¿Me explico? Si tú no estás pensando en esto de ser imitador de Dios y dices, no, es que eso está difícil. Si tú no tienes esa meta, ese deseo, ese anhelo, ese sueño, ese compromiso, ese privilegio bien claro en tu corazón, y tú dices, no, es que es pesado, es que es difícil, es que no lo voy a alcanzar, no vas a vivir una vida con gozo.
y tu espíritu se va a secar. Tu espíritu se va a secar, vas a tener un letargo espiritual, vas a tener depresión, angustia, tristeza, incluso hasta enfermedad. El rey David, cuando pecó contra Dios, cuando Natán lo confrontó, le dijo que había menospreciado la palabra de Dios, ¿se acuerda? Porque menospreciaste la palabra de Dios. Y el rey David, incluso mientras cayó, esos 10 meses o un año, dicen los teólogos, cayó un año su pecado, encubriendo su pecado, tratando de no afrontar las consecuencias. Cuando fue confrontado, dice que en ese año él dijo, mi espíritu está seco, mis huesos están secos. Dice, mi pan fueron mis lágrimas, mi alma estaba abatida, mi verdor se convirtió en sequedades. ¿Por qué? Porque no hallaba gozo en la palabra de Dios. Y tú, amado hermano, y yo tenemos que hallar gozo en este mandato de Dios, que debemos de ser imitadores de Dios porque somos sus hijos, y es un privilegio. Es un privilegio. El Salmo 119, verso 36, y ahí más adelantito dice así. ¿Ya lo tiene? Está ahí cerquita. Salmo 119, verso 36. Perdón, 136. Salmo 119, verso 136. Dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no aguardaban tu ley, porque no se gozaron en la ley de Dios. Hermano, tú tienes que imitar a Dios. Yo tengo que imitar a Dios en su carácter de amor. Eso es lo que está enseñando Pablo. Ahorita vamos a ir ahí. Su carácter de amor. Y un carácter de amor, tienes que leer 1 Corintios 13 y ver en esos 16 puntos que habla del amor, en donde tú y yo estamos fallando. Porque el amor no se goza en la injusticia. Y cuando tú eres confrontado con alguien, con tu pecado, cuando estás en un matrimonio y en tu matrimonio hay disensión, hay discusión, hay algo que no está bien, si tú estás gozándote de injusticia, vas a tener problemas. Porque no estás reflejando el amor de Dios, no estás imitando el amor de Dios. El deseo de Dios es que seamos como Él y renunciemos a nosotros, morir a nosotros para que nazcamos en el Espíritu de Dios, en el nuevo Evangelio, en el Evangelio que las cosas viejas ya debieron de haber pasado y ahora son todas hechas nuevas. Entonces, Salmo 19, versículo 10, por favor. Salmo 19, versículo 10. Y esto que estoy hablando es porque yo quiero que usted se vaya con que es posible ser imitadores de Dios. Porque la palabra está llena de que esto es lo que debemos hacer. Dice el Salmo 19, 10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. Usted lea Salmo 19, está hablando de la palabra de Dios. Y el Salmo 119, vaya ahí, vamos a leer 5 versículos de este Salmo 119, lo traigo de arriba abajo, pero vámonos rápido. Salmo 119, versículo 97, dice así, el 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Para que tú puedas imitar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Estar meditando en la palabra de Dios, Jimena. Pensando en lo que Dios dice, meditando. Les he compartido que para mí la Biblia tenemos que leerla, estudiarla y meditarla, leerla para conocerla, estudiarla para entenderla y meditarla para vivirla. Y si nosotros la meditamos y estamos en ella pensando, podemos alcanzar a imitar a Dios en su carácter de amor. El carácter de amor de Dios. Porque el que es nacido en Dios es ¿qué? Amor. Y el amor cubre muchas cosas. El amor cubre muchas cosas. El versículo 104 del Salmo 119 y el versículo 5 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El amor aborrece la mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El versículo 116 de ese Salmo dice, susténtame conforme a tu palabra.
y viviré y no quede yo avergonzado en mi esperanza. El versículo 127 de ese salmo dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. Pero muchos amamos más las cosas de este mundo que la palabra de Dios, porque no nos ha quedado claro que la palabra de Dios nos da gozo, nos da esperanza. Imitar a Dios es el mejor del mejor tiempo que tú puedes invertir. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer, imitar a Dios. Regresemos a Efesios para ver qué es lo que nos está diciendo en ese versículo. Efesios capítulo 5, vamos ahí. Y vamos a leer, digo yo que este versículo 1 de capítulo 5 está en un sándwich, más bien es un sándwich y este versículo 1 es déjeme decirlo así sin ser, ¿cómo se dice? Despectivo, es como el jamoncito, ¿sí? Y arriba están las dos tapas que nos dice qué es lo que Dios quiere. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es el carácter de Dios. Antes sed, ¿qué? Benignos unos con otros. 1, misericordiosos. 2, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El versículo 1 del 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, andad, ¿qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿En qué debemos de imitar a Dios según este sándwich? ¿En qué? En el amor. En el amor. En el amor no hay gritería, no debe haber gritería. No que nunca grites, pero si gritas vas y pides perdón. Ese es el amor. No debe haber amargura porque el amor perdona. No debe haber malas palabras porque el amor no se goza en injusticia. Porque el amor no busca lo suyo. Porque dice el versículo 2, dice, y andad en amor. Porque el versículo 1 dice, sed pues, y la palabra pues conecta lo anterior. Sed pues imitadores de Dios. ¿En qué? En perdonarnos, en ser mansos. Eso es carácter. Pero no nos perdonamos, hermanos. Y hemos hablado yo he hablado del amor hace 15 días en domingo, he hablado del amor en estos días, he hablado del perdón. Y no me cansaré de hablar esto hasta que esto sea una vida en sus vidas. Porque no nos perdonamos con facilidad. Con facilidad. Le decía a una hermana, no seas demasiado justa porque te puedes hacer daño. Porque cuando se trata de que nos ofenden, queremos casi que nos rueguen. ¿Sí? Pero cuando nosotros pedimos perdón, queremos que a esta nos perdone. Y nosotros debemos perdonar a esta y también pedir perdón a esta. Pero nos cuesta trabajo perdonar porque nos sentimos demasiado ofendidos. Pero dice la palabra de Dios que Dios mostró su amor, que aún siendo pecadores, ¿qué, Maru? Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, hermano Clemente, Cristo nos amó. Y el amor de Dios dice aquí, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Cómo? Perdonándonos, tomando el lugar que nosotros merecíamos. El acta de decretos que estaba en mi contra fue clavada en la cruz del Calvario. Y ese es el amor. Padre, perdónalos porque no saben lo. Y nosotros debemos imitar en eso a Dios. Si en algo te has de ir en tu mente, en tu corazón esta noche, imita a Dios en amor. Porque el que ha nacido en Dios es amor. Y todo aquel que no ama, ¿qué dice? No es nacido de Dios. Ni conoce a Dios. ¿Por qué qué? Porque Dios es amor. Y en el amor no hay injusticia, el amor no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser, el amor no es jactancioso, el amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. ¿Cómo es tu amor para con tu prójimo, con el que está a tu izquierda, con tu suegra, con tu yerno, con tu esposo, con tu amigo, con tu nuera, con tu hermano, con los hermanos en Cristo? Tenemos un gran compromiso y un gran privilegio de andar como en amor
como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, con una ofrenda y sacrificio a Dios, en un olor fragante. Si pues entonces andamos caminando con Cristo, vivamos como Cristo. Ese es nuestra meta. Ese es el verdadero creyente, pues, el que imita a Cristo. Dice primera de Juan capítulo, a ver, vaya primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él caminando? ¿Como caminó él? ¿O eso está diciendo eso? No, que usaba chanclas, ¿no? Que usaba una túnica nada más no, ¿verdad? Como él anduvo en carácter, en amor. Cristo cumplió a cabalidad el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas, a su Padre, y amar al prójimo. Este es mi nuevo mandamiento, que se amen como yo os he amado. Tremendo mensaje de Jesús. Y aquí nos dice Pablo, en otras palabras, imiten a Dios en amor. En amor. Y el amor cubre multitud de pecados. El amor es perdonador. El que no sabe perdonar, no sabe amar. Y el que no sabe amar, no sabe perdonar, que es lo mismo, pero con otras palabras. En el matrimonio, si no hay amor y no hay perdón, no hay nada. En las relaciones interpersonales, si no hay amor y perdón, no hay nada. No hay intimidad, no puede existir. Porque yo me voy a equivocar con ustedes. Si no me perdonan, pues estamos fritos. Y ustedes se van a equivocar conmigo, y si no los perdono, estamos fritos. Imitemos a Dios en amor. El amor es el vínculo perfecto de la paz. El vínculo perfecto, Marta, para que podamos tener esa paz que sobrepasa entendimiento. Ser misericordiosos, dice el versículo 31. Ahí vaya Efesios, si ya lo perdió, regrese por favor, Efesios 4. Dice el versículo 32 que tiene que ver con el amor para ser imitadores de Dios. Dice, antes de ser, ¿qué? Benignos. ¿Qué es ser benignos? ¿Buenachones? Ay, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? No, eso no es ser bueno. Eso no es ser bueno. Ser bueno es tener una actitud correcta, aunque los demás tengan una actitud incorrecta. Ay, hermano, pues es que a usted no lo tratan. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, Juárez? Ser buenos unos con otros, no pagando ojo por ojo. No, eso no es ser bueno. Ser bueno es alguien que es servicial, es alguien que es atento, es alguien que es amable, es alguien que es manso, es alguien que está buscando la unidad, es alguien que a pesar de que lo pisan, él no pisa. Dices, antes ser benignos unos con otros. Esta carta está escrita a la iglesia de Éfeso, esta carta es escrita para la iglesia del Centro Cristiano de Vistahermosa, unos con otros. No nada más seamos amigos con, puedes tener amistad con unos cuantos, está bien, tienes alguna, ¿cómo se dice? Algo que te une, algo con lo que te identificas, está bien. Pero ignorar a otros nada más porque sí, eso no es ser bueno. No saludar a alguien cuando lo ves de frente, eso no es ser bueno. No ser bueno. Dice, misericordiosos. Misericordiosos tiene que ver con el amor, totalmente. Y no se trata de compadecerse del que tiene necesidad, eso no tiene que ver con eso. Misericordia tiene que ver con un corazón de amor. No es compadecerse y sentir lástima por el otro, no es lástima, es amor.
es amor. Es un amor genuino, no es lástima por el otro. ¿Sí me explico? Y ese es el carácter de Dios. Porque Dios no tiene lástima por ti, Dios tiene misericordia y amor por ti. Ese es el carácter que Dios quiere que imitemos. ¿O si tiene lástima Dios por ti? ¿Verdad que no? ¿O sí? No, Dios te ama. Ejerce su misericordia para que no seamos consumidos. Es lento en ira y grande, ¿qué? En misericordia, en amor. En eso tenemos que imitar a Dios. Cuando los cónyuges, tenemos diferentes etapas en la vida, en los cónyuges. Cuando recién nos casamos, ¿no? Cuando nos empezamos a conocer y ya el noviazgo ya no era ciego, ahora el matrimonio nos abrió los ojos. Y cuando llegan los hijos, viene otra etapa. Y cuando los hijos entran a la escuela, y cuando los hijos se casan, y cuando los hijos se van de casa, y cuando llegamos a ancianos, son diferentes etapas. Pues hay que tener misericordia, hay que tener amor por nuestro cónyuge, porque ese es el amor que Dios pide para nosotros, para con nuestro cónyuge, para con nuestros hijos. A veces los padres no tenemos misericordia con nuestros hijos, somos demasiado duros, demasiado justos, demasiado estrictos. Y eso no es bueno. Porque nuestro Padre que está en los cielos tiene misericordia y paciencia con nosotros. ¿Sí o no? Pues entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Da de gracia. Y en eso hay que ejercitarnos. Yo soy el primero. Dice, perdonándonos unos a otros. Porque yo me voy a equivocar contigo, mami. Me he equivocado contigo. Y no porque quiera, pero me equivoco. Ya el que lo hace con alevosía y ventajosía, pues ya, esa es otra cosa, ¿no? Ese a lo mejor, pues no es hijo amado. Ese no ha nacido a lo mejor, ¿no? Que hay quien hace daño, lo maquina, pero nosotros no, nos equivocamos, pero hay que perdonarnos. Aún sí que nos pidan perdón. Pues que nunca me pide perdón mi papá, pues perdónalo, Jimé, tú perdónalo. No me perdona, tú perdónalo. Y serás imitador de Dios. Perdónalo. Cristo perdonó a los que lo estaban matando, ¿sí o no? Y a poco cuando lo mataron, dije, perdóname Dios, ¿verdad que no? No, lo estaban matando. A Esteban lo estaban matando y nadie le pidió perdón, lo seguían lapidando. Pero Esteban dijo, te perdono, los perdono. No les tomes en cuenta ese. Ese es un creyente, ese es alguien que está imitando a Dios, ese es alguien que ama. Ese es alguien que busca la unidad. Efesios 4 dice, busquen la unidad. Estemos solícitos en guardar la unidad. También ya lo estudiamos. No estamos llamados a crear la unidad, estamos llamados a guardarla, a protegerla. Y para protegerla necesitamos perdonarnos, imitar a Dios. Cada vez que yo voy en arrepentimiento al trono de la gracia y entro confiadamente al oportuno socorro, yo no tengo temor de que Dios me latigue. Yo estoy seguro que Dios me dice, te perdono. ¿Y por qué cuando nos vienen a pedir perdón? Otra vez lo mismo. No. Es que ya hiciste lo mismo la otra vez. Pues sí. Y tú también haces lo mismo muchas otras veces y también se te perdona. Pero cuando es al revés, no estamos imitando a Dios. ¿Sí me estoy explicando, iglesia, o no? Y esa es la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esa es la enseñanza a ustedes hoy y para mí primeramente. Que nos podamos amar, perdonar, soportar, ser benignos, ser mansos. Que se quite de nosotros toda gritería, toda maledicencia, toda amargura, todas esas cosas que no unen, sino desunen. Dios es un Dios de amor. Y Él muestra su amor cada día de nuestras vidas. Yo veo su amor. No sé tú, pero yo no. No sé tú, pero Dios muestra su amor.
todos los días, todos los días. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Y está ahí todos los días llamándonos y diciéndonos, por ahí no vayas por allá. Y nos tiene paciencia. Hijo, te perdono, te levanto, ándale hijo, bien, sí. Dios perdona, pero a veces el ser humano no perdona y eso no está bien. Si tú quieres ser imitador de Dios, si tienes una riña, tienes una contienda, tienes división con alguien, hace la vez que compartí sobre la mano, nosotros como Dios nos amó, les decía, vayan, resuelvan el asunto, dejen ahí su ofrenda, vayan y restauren las cosas, pidan perdón, pero con humildad, con mansedumbre, con sabiduría, con integridad, para ser imitadores de Dios. Y les aseguro que estaremos gozosos, tendremos gozo, paz, paciencia. Disfrutaremos de esa vida en abundancia, porque todo el Evangelio, incluyendo la cruz de Cristo, que es el Evangelio principal a Jesucristo, se resume en amor. El amor. Y no de conocimiento, hermano. No sirve que tú y yo sepamos que el amor es lo más importante. No sirve si no lo vivimos. Es letra muerta. Es conocimiento muerto. Pero cuando lo vivimos, qué gozo nos trae. Por eso leí esos versículos que dice que sus mandamientos son más dulces que la miel. Porque cuando disfrutas eso de amar, de soportarnos, de ser mansos, de ser humildes, de quitar toda gritería, vas a disfrutar eso. Es más precioso que el oro afinado. Los mandamientos de Jehová son rectos que convierten el alma. Y entonces tú y yo vamos a ir caminando y vamos a disfrutar de esa vida en abundancia que Cristo quiere que vivamos. De ese manantial, de esa fuente de vida que es Jesucristo en nuestras vidas. Y que el que corre a Él no va a tener sed jamás. ¿Cuándo? Jamás. Porque Él es nuestra satisfacción. Porque Él es nuestra satisfacción. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y lo demás, está de más. Amén. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Padre, ayúdanos a tener ese deseo de ser imitadores como hijos tuyos. Viene a mi mente cuando enseñabas sobre amar al enemigo y decías, bendícelos, ora por ellos, hazles el bien. Y agregaba, Señor Jesús, porque haciendo estas cosas serán verdaderamente hijos de Dios. El amor, Señor, el amor. Contra Él no hay ley. Ahora permanece la esperanza, la fe, pero el mayor de esto es el amor. Y el amor nunca acabará, nunca. Y allá en tu presencia de eso disfrutaremos, de amor. Ayúdanos a amar como tú nos amas, a imitarte y a reflejar al mundo el amor de Cristo en nuestras vidas, a través del amor que tú has depositado en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que es más dulce que la miel. En el nombre de Jesús, amén.